¿Qué tal, hermanos? Bendiciones a los amigos también que nos escuchan. Quería traerles una pequeña enseñanza que la he titulado Más allá del velo. Antes que nada quiero aclarar que este tema no es fundamental de doctrina y respeto a quien lo practica, al igual que respeto a quien practica el diezmo. El problema radica en quienes pretenden, hermano, obligar a otros a hacerlo, mal utilizando los versículos bíblicos. Sin más, vamos a empezar con esta enseñanza. Esta enseñanza del velo, hermanos, se encuentra principalmente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, del 2 al 16. Para nosotros poder entender esta enseñanza debemos estudiar brevemente, hermano, la cultura de la época, sus prácticas, sus pensamientos y costumbres en cuanto a la utilización del velo, sobre todo, hermano, en los tiempos apostólicos del siglo I. Esto, hermano, era una práctica profundamente arraigada que combinaba costumbres culturales y sociales del mundo grecorromano y judío, combinando con los nuevos principios religiosos del cristianismo primitivo. El significado principal del velo, hermano, giraba en torno a la modestia. ¿Qué es lo que significaba el velo para la época? Pues el velo para la época significaba modestia, significaba respeto a la autoridad espiritual y a la distinción social. El velo para el pensamiento de la época indicaba, hermano, como lo hemos dicho, modestia, castidad, respeto y sujeción. Y el no llevarlo, el velo en público, podía indicar que una mujer era esclava, que era una mujer rebelde, que era una mujer pobre, o en ciertos contextos era una mujer de la vida fácil. Ahora, para ponernos en contexto en cuanto a la historia, en Corintios, hermano, habían cristianos y obviamente, hermano, había una iglesia en la cual Pablo escribe y da nombre a su epístola a los Corintios. En Corintios se encontraba, hermano, un templo pagano dedicado a la diosa Afrodita, que era una diosa griega considerada del amor, de la belleza, la sexualidad y el deseo. Su templo, hermano, estaba situada en la cima de la Acrópolis de Corintio, en el Acro Corintio, en la antigua Grecia. Este templo, hermano, era famoso por las prácticas de la prostitución sagrada. Las sacerdotisas a menudo ofrecían servicios carnales a los devotos como parte de su culto a la diosa del amor, de la belleza y del deseo. Corintios, hermano, era una ciudad rica, era una ciudad comercial y cosmopolita. Hágase un ejemplo como Nueva York, como Madrid o Barcelona. Y Corintios era conocido en la antigüedad por su desenfreno y por su corrupción moral, debido a la reputación de la ciudad y al hecho de que muchas sacerdotisas paganas se convertían, hermano, al cristianismo, entendiendo, hermano, que dichas mujeres tenían por costumbre raparse el cabello, y por el contexto que nosotros entendemos de lo que habla Pablo, entendemos que algunas de estas mujeres convertidas no estaban por la labor de utilizar el velo y no estaban respetando, primero, hermano, las normas culturales de la época. Segundo, hermano, a las autoridades religiosas. Y tercero, hermano, no respetaban ni a sus maridos, mucho menos a Dios. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, aborda en 1 Corintios 11 el uso del velo. Ahora, muchos se preguntan al leer 1 Corintios capítulo 11, ¿es el velo un mandato eterno o era algo cultural? Bueno, vamos para allá, enseñando poco a poco para entender este precepto. Para entender, hermano, a Pablo, debemos de viajar a la antigua Corintios, una ciudad cosmopolita, pero moralmente caótica. Allí el velo no era solo una prenda, hermano, era un distintivo social. Indicaba si una mujer era casada, respetable y digna. En contraste, las mujeres que iban con la cabeza descubierta o rapada solían ser asociadas con la prostitución sagrada de los templos paganos o con un estilo de vida liberal que desafiaba el orden familiar. Pablo, hermano, no estaba inventando una regla de moda, estaba corrigiendo un desorden, porque algunas mujeres, al sentirse libres en Cristo, estaban desechando el velo, lo cual en su cultura enviaba un mensaje equivocado, de rebelión y falta de pudor. En 1 Pedro 2:16 se nos dice
el apóstol Pedro dice, andad como libres, hablando de la libertad en Cristo, pero que no usemos esa libertad como pretexto para la maldad, para el pecado, sino que tenemos que emplearla, dice, como siervos de Dios. Entendiendo, hermano, que algunas mujeres, y no solamente mujeres, sino algunos hombres, estaban malinterpretando la libertad en Cristo. Por eso Pablo establece un orden funcional o creacional. En el versículo 3 nos dice que Dios es cabeza de Cristo y Cristo del hombre y el hombre de la mujer. Esto, hermano, no habla de superioridad de esencia, porque ante Dios somos iguales en valor, sino aquí está hablando de roles y de un orden, de una armonía en el culto. Así como Cristo se sujeta al Padre por amor, nosotros nos sujetamos unos a otros por amor y por orden. Ya lo dice 1 Corintios 14:40, el mismo apóstol Pablo. Y aquí Pablo, este es el contexto de lo que realmente está o quiere enseñar Pablo a los de Corintios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente, note eso, y con orden. Y si dice Pablo que había que hacerlo decentemente, es porque Pablo había visto que en Corintios había indecencia y había un desorden, un caos, por el cual el apóstol Pablo está haciendo toda esta narrativa de lo que ocurre en Corintios. Ahora, la iglesia de Corintios, según la primera carta de Pablo, atravesaba serios desórdenes morales, hermano. Y no solamente morales, sino teológicos y de conducta comunitaria, caracterizado, hermano, por la inmadurez espiritual y la influencia de la cultura pagana local. Las influencias de las culturas paganas influenciaba, valga la redundancia, influenciaba mucho, hermano, en cuanto al comportamiento dentro del cristianismo. Y hoy en día, pues estamos viviendo prácticamente igual. Ahora, los principales problemas que atravesaba Corintios incluían divisiones internas, había mucha inmoralidad sexual, habían juicios entre los mismos hermanos, había abusos en la cena del Señor. La mujer, cuando Pablo dice la mujer cae en la congregación, que menciona el apóstol, es porque habían interrupciones en el culto litúrgico. De ahí que Pablo indicara a la mujer que si ellos tenían alguna pregunta, que se lo hiciesen a su esposo en las casas. Habían mujeres recién convertidas, hermano, que estaban utilizando su liberalidad para no usar el velo en la oración ni en la profetización. Había un desorden, hermano, al profetizar, al hablar en lenguas, que no eran otra cosa que idiomas, y habían pues juicios entre los mismos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, la iglesia de Corintios era una iglesia caótica, hermano, una iglesia en desorden total. Ahora bien, ¿qué significa el velo entonces? El velo significa tres cosas muy importantes. Significa modestia. ¿Qué es eso? No llamar la atención de forma inapropiada. La modestia bíblica, hermano, es una actitud del corazón, basada en la humildad, en el buen juicio y la reverencia, note esto, hacia Dios, cosa que muchas veces, hermano, esto no ocurría. En Corintios estoy hablando. El velo, hermano, significa identidad. ¿Qué es eso? Es respetar el diseño de Dios para el hombre y la mujer y sus roles dentro de la iglesia y de la sociedad. Imagínense que había muchas mujeres que habían se habían convertido del paganismo, que eran sacerdotisas, que tenían las cabezas rapadas y muchas veces, hermano, no se diferenciaba si era un hombre o una mujer. En ese contexto lo está narrando el apóstol Pablo. El velo significa testimonio. ¿Qué significa eso? Testimonio, no ser motivo de escándalo para los que no conocen a Cristo. Pablo usa incluso el argumento de la naturaleza del cabello largo para mostrar que Dios ama la distinción y el decoro en su casa. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 7 dice el apóstol Pablo, también es necesario, hablando a los cristianos, que tengamos buen testimonio con los de afuera para que no caigamos en descrédito y en el lazo del diablo. Es muy importante el testimonio. Eso significaba, en el mundo cultural bíblico, también significaba eso el velo, ¿no? El testimonio, o sea, el respeto. Ahora, tenemos que tener aquí nosotros un equilibrio bíblico, siempre lo he dicho.
A veces pecamos por ser muy extremistas, ¿no? Ahora, es vital, hermano, notar que Pablo no deja al hombre en un pedestal de orgullo. En los versículos 11 y 12 aclara: en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Somos interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos necesitamos el uno al otro. El liderazgo bíblico no es una tiranía, hermano, es responsabilidad. Y la sujeción no es inferioridad, es honor y es respeto. Por eso en Gálatas 3:28 se nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en cuanto a la salvación, pero en cuanto a las cosas del servicio en la iglesia, pues sí hay una diferenciación. Ahora, hoy en la mayoría de nuestras culturas, hoy en día, estoy hablando de hoy en día, el velo ya no significa lo que significaba en Corintios, obviamente, hermano. Pero el principio de Dios no ha cambiado y el significado sigue latente. La modestia, el respeto a la autoridad espiritual, la castidad, la sujeción, el temor a la obediencia a Dios y su palabra siguen vigentes en el corazón del creyente. Dios, hermano, no busca que nos cubramos con una tela, sino que nuestro corazón esté cubierto de humildad, de justicia y misericordia, como dice en Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Lo que Dios pide, hermano, es que caminemos humildemente ante Él. El mensaje de Pablo, para ir ya terminando, no era sobre qué tenemos que llevar puesto en cuanto a la mujer, con el velo, sino sobre a quién representamos. Que nuestro comportamiento, nuestro vivir, nuestro testimonio y nuestro orden en la iglesia siempre apunten a la gloria de Dios y no a nuestras propias vanidades. La reflexión bíblica sobre el velo en 1 Corintios 11, hermano, hoy en día se centra en la distinción entre los principios eternos y las normas culturales. Si bien el velo físico simboliza sujeción, orden y modestia en el contexto de Corintios, para diferenciarse de las prácticas paganas, hermano, hoy la mayoría interpretamos que el principio subyacente es la actitud del corazón, el pudor, la modestia y la sujeción a Dios, más que el uso de una prenda física. Ya lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Con respecto al velo, hermano, para mí es algo cultural que hoy en día no es aplicable. Y es entendible por qué Pablo lo enseñaba, obviamente porque era la norma de la cultura de la época. He conocido a mucha gente, hermano, he conocido a muchas hermanas y lamentablemente, aunque han usado el velo, su testimonio han dejado mucho que desear. La cuestión no está en el velo, la cuestión está en la actitud, en el corazón del hombre convertido y regenerado, el que ha nacido genuinamente de Cristo. Hasta aquí, mis amados hermanos, les dejo esta pequeña enseñanza y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante en otra oportunidad. Que el Señor me los bendiga siempre y espero que haya sido de edificación. Bendiciones a todos.